Hola a todas, hola a todos de nuevo, espero que sigáis bien, que sigan bien vuestra familia. En la clase de hoy vamos a hablar sobre nutrición y metabolismo celular. Es un tema que conocéis del curso anterior, pero vamos a dedicarlo a ampliar alguna idea y que aprendáis cosas nuevas, que es de lo que se trata. La célula es un ser vivo y como tal tiene que nutrirse, es una de sus funciones. Pero para eso tiene que resolver un par de problemas importantes. Por una parte, la célula tiene que ver cómo atrapa la sustancia. Ten en cuenta que está rodeada de una membrana que está pensada para hacer de límite entre el exterior y el interior de la célula. Así que hay que buscar la manera de que las sustancias puedan atravesar la membrana sin que por eso se comprometa este límite de la célula. Por otra parte, la célula tiene que buscar la manera de cómo usar los nutrientes que consigue. Para solucionar esos problemas, en primer lugar, tendremos que hablar de transporte a través de membrana. En el segundo caso, vamos a hablar sobre metabolismo celular. En el vídeo de hoy vamos a hablar exclusivamente de la primera parte para no alargarlo demasiado, es decir, vamos a dedicarlo al transporte a través de membrana y en el siguiente comentaremos algunas cosas, que algunas también seguro que las recordáis, sobre metabolismo celular. Bien, pues para comenzar vamos a recordar un concepto, el de gradiente de concentración, que es clave para entender todos los procesos de transporte a través de membrana. Esto tenemos aquí una bicapa lipídica, no hace falta que la expliquemos porque ya la conocéis. Imaginaros que esto es el exterior de la célula, que la zona inferior un poquito más oscura sería el interior de la célula y estamos trabajando con una sustancia que por ejemplo es oxígeno. Cada uno de estos circulitos rojos sería una molécula de oxígeno. Bien, pues como veis hay una diferencia de concentración entre el oxígeno que hay fuera de la célula y el que hay dentro. Eso es precisamente a lo que nosotros llamamos gradiente de concentración, esa diferencia de concentración de una sustancia. Lo que pasa es que vosotros sabéis que las moléculas no están, como se ven aquí, quietas, sino que están moviéndose. Si la membrana es impermeable para estas moléculas, esto es lo que veríamos. Sin embargo, si la membrana es permeable a esas moléculas, es decir, estas moléculas pueden atravesar la membrana, entonces puede que de vez en cuando, fijaros por ejemplo en esta que tenemos aquí, de vez en cuando veríamos que algunas moléculas en su movimiento consiguen pasar al otro lado de la membrana. Lo vemos otra vez. Hemos dejado aquí estas dos esperando su turno. Vamos a ver cómo en este movimiento que desarrollan terminan atravesando al otro lado de la membrana. Claro, probablemente diréis, bueno, pero las moléculas también podrían pasar en sentido inverso, es decir, de dentro de la célula hacia afuera de la célula. Y efectivamente lo pueden hacer. Pero como el número de moléculas fuera en este caso es mayor que el que hay dentro, las moléculas que pasan de fuera a dentro serán más que las que lo hacen en sentido inverso. Por lo tanto, si hacemos un balance global, podríamos decir que las moléculas de oxígeno, en este caso, atraviesan la membrana de fuera a dentro, es decir, de donde hay más concentración a donde hay menos concentración. Y esta es una de las características que tiene el movimiento espontáneo de las moléculas, es decir, las moléculas tienden a desplazarse desde donde hay mayor hacia donde hay menor concentración y eso lo llamamos a favor de gradiente. Igualmente llamamos difusión a ese movimiento a favor de gradiente por el que las moléculas son capaces de atravesar la membrana de un lado a otro. Se trata de un transporte pasivo, es decir, un transporte que no requiere gastar energía puesto que sigue la tendencia espontánea de las moléculas. Sería como dejarse llevar corriente abajo en un río, por ejemplo. Claro, lo que ocurre es que si dejamos que este sistema continúe, llegaremos a una situación como la que estamos viendo, en la que las concentraciones fuera y dentro de la célula se igualan. ¿Qué provoca esto? Lo que provoca es que las moléculas, en términos globales, dejan de desplazarse de un lado. ¿Quiere decir eso que las moléculas dejan de moverse? No exactamente. Las moléculas van a seguir pasando unas hacia un lado y otras hacia el otro. Pero como lo hacen en la misma intensidad en un sentido que en otro, lo podemos representar mediante flechas, lo que ocurre es que un movimiento, digamos, compensa al otro y en términos globales podemos decir que deja de existir un desplazamiento a través de la membrana de las moléculas. Es decir, que la consecuencia final de la difusión, si se deja proseguir espontáneamente, es que termina desapareciendo el gradiente. Podemos ver que existen dos tipos de difusión. Hay un tipo que llamamos difusión simple.
en el que las sustancias son capaces de atravesar directamente la membrana sin ayuda de ninguna estructura auxiliar. Es, por ejemplo, lo que hemos visto con el oxígeno. No siempre el movimiento tiene que ser de fuera hacia dentro de la célula. Todo va a depender de hacia dónde guíe el gradiente. Tenemos un ejemplo, el CO2, en el que lo habitual es que este se acumule especialmente en el interior de la célula, producto de la respiración celular. En tanto fuera su concentración suele ser menor. ¿Hacia dónde se moverá habitualmente el CO2? Pues lógicamente a favor de gradiente, que sería de dentro a fuera. Ahora bien, ¿todas las moléculas serán capaces de realizar esta difusión simple? Pues no, la verdad es que la mayoría no son capaces de hacerlo, solo lo pueden hacer moléculas que cumplan alguno de estos requisitos. O bien, moléculas muy pequeñas, apolares, acordaros que no tienen ni carga eléctrica ni polaridad eléctrica, y estos suelen ser moléculas de gas como el oxígeno, el CO2, el nitrógeno, o bien moléculas algo más grandes, pero que sean solubles en grasas, para que sean capaces de atravesar esta zona apolar, acordaros, de la bicapa lipídica. En conclusión, la difusión simple es un transporte que es pasivo, no gasta energía, eso es una ventaja. Es muy sencillo, pero tiene la pega de que no es regulable, no es posible controlar hacia dónde se mueven las moléculas. Siempre lo van a hacer de mayor concentración a menor concentración. Si por cualquier motivo cambiara el sentido de este gradiente, el oxígeno escaparía de la célula sin que pudiera hacer nada por evitarlo. Además está el problema de que cuanto más grande y cuanto más polar sea la molécula, más difícil va a ser que consiga atravesar directamente la membrana. Por tanto, hay bastantes tipos de moléculas para las que la difusión simple no es una opción. Para esos casos tenemos otra opción, que es la difusión facilitada. En este caso, las sustancias son capaces de atravesar la membrana, pero es con ayuda de alguna estructura auxiliar. Esto es lo que ocurre con moléculas que, por ejemplo, aunque sean pequeñas o medianas, tienen cierta polaridad, acordaros del agua, vamos a hablar luego de ella, o peor aún, moléculas que tienen una carga eléctrica neta. Vamos a ver algunos ejemplos. Para empezar, el sodio, ya lo conocéis, un átomo que tiene tendencia a perder un electrón y por lo tanto habitualmente está formando un ion con una carga positiva. El sodio suele estar en mayor concentración fuera de la célula que dentro de la célula, es decir, su gradiente lo empujaría a atravesar la membrana de fuera hacia adentro. Pero el problema es que al ser un ion con una carga eléctrica, le resulta prácticamente imposible atravesar la bicapa lipídica. ¿Solución para esto? Esto que veis aquí sería un canal para iones sodio. Lo que ocurre es que ahora mismo está cerrado. Pero si la célula abre ese canal, los iones sodio son capaces de atravesar ese canal y viajar al interior de la célula. Así que a este tipo de difusión le llamamos difusión facilitada mediante canales y es muy típica de distintos tipos de iones. Pero hay otro tipo de problema. Imaginaros que tenemos moléculas bastante más grandes que un ion sodio. Por ejemplo, la glucosa. Ya sabéis que es una molécula que a la célula le interesa mucho, pero tiene el problema de que es demasiado grande para atravesar directamente la membrana. Tampoco puede hacerlo a través de un canal que generalmente deja un espacio demasiado pequeño. Imaginaros que tenemos una cierta cantidad de glucosa fuera de la célula y a la célula le interesa conseguir esa glucosa. ¿Cómo lo hace? Pues hay una alternativa que son los transportadores. ¿Cómo funciona este transportador? Pues vamos a verlo. Una molécula de glucosa se une por la parte exterior al transportador. Esa unión provoca un cambio en la forma de ese transportador y facilita el paso de la glucosa al interior de la célula. Es un mecanismo algo más complicado, podríamos decir, que el de los canales, pero para este tipo de moléculas funciona muy bien. Y en este caso hablaríamos de un transporte por difusión facilitada mediante transportadores. Se trata también de un transporte pasivo, no gasta energía, a pesar de que es un mecanismo que parece más complejo, no necesita energía. Y en estos casos tiene la gran ventaja de que es regulable, es decir, los canales pueden abrirse o cerrarse según haga falta en cada momento
y los transportadores también tienen maneras de regular su funcionamiento para dejar pasar a la molécula. Bien, pues hasta ahora todos los tipos de transporte que hemos visto eran transportes pasivos, es decir, siempre a favor de gradientes, fuera difusión simple, facilitada, la ósmosis del agua, todo eran este tipo. Pero, ¿qué pasa si a la célula, por algún motivo, le interesara transportar sustancias en contra de gradiente? Es decir, no de donde hay más concentración a menos, sino al contrario, de menos a más. Pues vamos a verlo, también tiene solución este problema. Vamos a verlo con el ejemplo de dos sustancias. Una, el sodio, de la que ya hemos hablado antes. Recordad, hay más concentración de sodio fuera que dentro de la célula. Es decir, lo normal sería que el sodio fluyera desde fuera hacia dentro de la célula, a favor de gradiente. Pero vamos a hablar también ahora del potasio. Lo representamos también con signos más, porque ya sabéis que también forma iones positivos, pero lo vamos a dibujar de color rojo. En este caso el potasio, sus concentraciones son al contrario que las del sodio, es decir, el potasio tiende a concentrarse más dentro de la célula que fuera de la célula donde hay menos. Es decir, en este caso el gradiente de potasio sería de dentro hacia afuera. Sin embargo, vamos a suponer que a la célula le interesa hacer justo lo contrario, es decir, le interesa mantener esta diferencia y por lo tanto quiere transportar el sodio hacia afuera en contra de gradiente y el potasio también en contra de gradiente, en este caso hacia adentro. ¿Cómo puede hacerlo? Pues para eso las células cuentan con unas estructuras especiales que se llaman bombas de transporte. ¿Cómo funcionan? Pues vamos a verlo, es un poquito complicado, pero solo para que veáis hasta dónde son capaces de llegar los mecanismos celulares. El primer paso de las bombas de transporte sería que 3 átomos de sodio entran en el transportador y se unen a sus sitios respectivos. Esto va a provocar que entre en juego una molécula especial, mágica casi, que es el ATP. El ATP es una molécula que tiene una parte que se llama adenosina y luego tiene 3 fosfatos. ATP son las siglas de adenosin trifosfato. Y ya veréis que estas moléculas son algo así como las pilas de energía de las células. Son una forma muy eficiente de guardar energía de manera química para las células. Bueno, pues cuando los iones sodio se unen a esta bomba de transporte, el ATP se une al transportador, a la bomba, se separa esta parte de la molécula, pero se queda un fosfato unido. Y esa unión hace que se provoque un cambio de forma en el transportador. Y no solamente cambia de forma, sino que cambia también la afinidad, la unión, por así decirlo. De manera que ahora los iones de sodio que estaban firmemente unidos a la bomba se separan, salen fuera. Fijaros que ya tenemos 3 iones de sodio que antes estaban dentro y ahora ya los tenemos fuera. Pero no solamente eso, es que cambia la unión del sodio, pero cambia también la unión del potasio. Ahora resulta que quien se une a la bomba es el potasio. Al hacerlo, el fósforo que estaba aquí unido se separa y esa separación, esa defosforilación, hace que vuelva a cambiar nuevamente la bomba, vuelva a cambiar la unión del potasio en este caso, y ahora el potasio entra en el interior de la célula. Es decir, justo lo contrario que antes ha hecho el sodio. Como veis, el mecanismo es bastante complicado, pero si lo simplificamos, veríamos que este mecanismo, que se llama bomba de sodio-potasio, con un mecanismo que se llama de antiporte, porque si os dais cuenta, mientras que el sodio se transporta en un sentido, el potasio se transporta en el contrario, de ahí lo de antiporte. Pues podríamos representarlo de esta manera, es decir, tiene un transporte de dentro a fuera de sodio, un transporte contragradiente. Otro de potasio también contragradiente, en este caso de fuera a adentro, pero en este caso con un gasto de energía que se representa con el consumo de ATP que es necesario para poder bombear el sodio en un sentido y el potasio en el contrario. Bueno, pues existe un tipo de transporte activo aún más sofisticado que el que acabamos de ver. Son los mecanismos que se llaman de endocitosis, exocitosis. Vamos a empezar hablando del primero, de la endocitosis, y lo vamos a hacer mediante estos dibujos que estáis viendo aquí. La endocitosis en general
es un mecanismo de transporte que implica que la sustancia no es que atraviese la membrana, sino que es la propia membrana la que se introduce, forma burbujitas, por así decirlo, vesículas, en cuyo interior se contienen las sustancias que se quiere conseguir. Podríamos decir que existen tres versiones de endocitosis: la fagocitosis, la pinocitosis o lo que se llama endocitosis mediada por receptor. Cada una de ellas sirve para fines ligeramente distintos. Por ejemplo, la fagocitosis es útil cuando la célula quiere capturar grandes partículas o incluso seres vivos completos, por ejemplo, una bacteria. Esto es muy importante no solo para alimentarse, sino también para defender al organismo. Nuestro cuerpo tiene unas células que se llaman macrófagos, que se encargan de ir recorriendo el cuerpo, el interior del organismo, e ir encontrando y comiendo bacterias, virus, de manera que son un mecanismo de defensa importante. Hay otra posibilidad que es la pinocitosis, que sirve cuando lo que se quiere es incorporar una parte de líquido, que también va a contener sales, va a contener otras moléculas, pero fundamentalmente lo que se consigue es una porción del medio externo, introducirla al interior de la célula. Y por último, este tipo, la endocitosis mediada por receptores, es útil cuando lo que se quiere conseguir es una molécula muy concreta y entonces lo que se hace es recubrir una parte de la membrana plasmática con unos receptores que se unen solo a esa molécula. Imaginaros que lo que le interesa ahora a la célula son las estrellitas estas, pues colocaría receptores de las estrellitas. Aquí se van a unir solamente estrellitas, de manera que la vesícula que se forme hacia adentro va a contener exclusivamente la molécula que quiere la célula. Como veis, es un mecanismo bastante sofisticado. Vamos a hablar un poquito más de la fagocitosis. La fagocitosis, como decíamos, es un proceso muy importante. Aquí estáis viendo unos macrófagos que se acercan a unos grupos de bacterias y directamente veis cómo se los comen. Es una imagen acelerada, el proceso no es tan rápido, pero el resultado final sí es el que estáis viendo. Y aquí lo veis mediante una animación 3D en la cual veis lo que sería una célula macrofágica que se acerca a la bacteria, emite unas prolongaciones que se llaman pseudópodos, que serían una especie de brazos que atrapan, que consiguen a las bacterias y las introducen en el interior de la célula. Claro, ¿qué es lo que hace la célula una vez que tiene dentro la bacteria? ¿Qué hace con ella? Pues vamos a verlo mediante una pequeña animación. Cuando la bacteria está dentro de la célula, forma una vesícula que se llama fagosoma. Aquí tenemos este fagosoma que va a ir viajando hacia el interior de la célula. Tenemos otro protagonista en este caso que son los lisosomas. Los lisosomas son unas vesiculitas, acordaros, que tienen dentro enzimas digestivos. Pues bien, los lisosomas se acercan a los fagosomas, se unen a ellos. Vamos a verlo. Cuando se produce esta unión, a esto se le llama, no se ha partido mucho la cabeza, fagolisosoma, porque es mitad fagosoma, mitad lisosoma. Cuando ocurre eso, como hemos dicho, las enzimas digestivas atacan a la bacteria y la deshacen en multitud de pequeños fragmentos de moléculas sueltas que ya sí son aprovechables, porque el problema es que una bacteria sigue siendo algo demasiado grande como para que la célula pueda aprovecharlo directamente. De esta manera va a tener componentes mucho más pequeños que ya sí que puede aprovechar. Existe también el proceso contrario, que se denomina exocitosis. No vamos a entrar en muchos detalles ahora en este momento, pero simplemente que sepáis que lo mismo que la célula puede conseguir vesícula hacia adentro, el proceso también puede ocurrir en sentido contrario, es decir, se forman vesículas dentro de la célula, a partir, por ejemplo, del aparato de Golgi, ya hablaremos de eso también, que viajan hasta la membrana plasmática, se unen a ella y vierten sus productos, lo que llevan dentro, el contenido, al exterior de la célula. Esto, por ejemplo, es muy práctico para cuando la célula tiene que exportar determinadas moléculas. Por ejemplo, imaginaros una hormona que tiene que viajar a través de la sangre desde una célula hasta el otro extremo del organismo. Bien, pues vamos a dejarlo aquí para no prolongar demasiado la clase. En la próxima hablaremos del metabolismo celular, pero de momento ya habéis visto todas las maneras que tienen las células de conseguir sustancias, sean más grandes, más pequeñas, polares, no polares, las quiera transportar a favor de gradientes o en contra de gradientes. Como veis, las células tienen todo tipo de mecanismos
para conseguir sus fines. Bien, pues nada más. Espero que os haya parecido interesante y nos veremos en la próxima clase.